son derivados de las capas terminales. Ejemplo del tumor mixto, ¿cuál es? ¿Qué tumor en el cuerpo humano puede tener las 3 capas embrionarias? O sea, ectodermo, mesodermo y endodermo. Los teratomas. Entonces, dentro de los teratomas van a haber teratomas benignos y teratomas malignos. Un teratoma será maligno, como cualquier capa que derive hacia el órgano va a tener malignidad. Por ejemplo, yo tengo un teratoma de ovario en donde la parte que veo de piel tiene un carcinoma epidermoide. Entonces es un teratoma maligno. O puedo ver un teratoma que en la parte que tiene glándulas es un adenocarcinoma. Esos son los tumores mixtos. Los teratomas tienen las 3 capas embrionarias. En cambio, los tumores que derivan solamente de la parte del ectodermo solamente tienen piel, tienen dientes y tienen pelos. La siguiente. ¿A qué se llama un coristoma? El coristoma es una lesión en donde tiene tejidos que no deben estar en ese lugar. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar de lesiones que pueden tener, por ejemplo, mucosa gástrica, que puede tener intestino delgado y puede tener cualquier otra capa embrionaria. ¿Cómo se llaman esos tumores que se presentan en el intestino delgado, sobre todo a nivel del yeyuno? ¿Cómo se llaman? Son unos tumores que se confunden mucho con el dolor apendicular cuando se presenta en el lado de la fosa ilíaca derecha. ¿Cómo se llama eso? Se llaman tumores que son los coristomas, porque tienen las 3 formaciones embrionarias. En cambio, cuando nosotros hablamos de los amartomas es un tejido maduro que se encuentra en un lugar en donde no debe estar. Por ejemplo, tejido óseo en el músculo. Entonces es un amartoma óseo en tejido muscular. Un tejido fibroso a nivel del pulmón que forme un nódulo será un amartoma fibroso a nivel de pulmón. La siguiente. Les pasa nomás. Esto es cuando nosotros hablamos de cáncer, el cáncer no tiene respeto por condición social, por condición económica, condición cultural. El cáncer puede dar a cualquier tipo de persona y a cualquier edad. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en la clase anterior, que tenemos neoplasias malignas en niños, en los recién nacidos. Y, por ejemplo, uno de los tumores más frecuentes son los blastomas. Y tenemos también un tumor muy frecuente, que es el tumor de Wilms, que es un tumor que va a aparecer en el riñón, en donde la característica principal es que vamos a tener nefronas primitivas. Entonces, esto es un tumor de Wilms, es muy fácil de diagnosticar, porque el niño cuando nace, aparentemente es un niño normal, pero a los 2 días, cuando lo están cambiando para quitarle el pañal de una cosa, le notan que es muy barrigón. Entonces, piensan que es por cuestión del parto, pero le tocan una gran masa a nivel abdominal. Felizmente, este tumor, cuando es diagnosticado tempranamente, tiene muy buen pronóstico. Lamentablemente, estos tumores comprometen un riñón o los 2 riñones. Si comprometen los 2 riñones, prácticamente esos niños
tienen que estar constantemente en diálisis, en hemodiálisis o diálisis peritoneal, o muchas veces fallecen. Pero cuando el tumor solamente es unilateral, tienen la gran posibilidad de vivir normalmente. En este ciclo, es un ciclo en donde van a ver cómo se va a desarrollar las neoplasias. Nosotros sabemos que la parte fundamental es el ADN. Cuando hay alteraciones a nivel del ADN, va a haber alteraciones en lo que viene a ser el crecimiento celular. Nosotros sabemos que el crecimiento celular es muy importante para el desarrollo del cáncer. Cuando no existe un freno de lo que viene a ser el desarrollo del cáncer por medio de la apoptosis, entonces las células crecen desmesuradamente y forman grandes tumores. Cuando un tumor tiene una gran cantidad de P53, es el que va a ver lo que viene a ser el crecimiento tumoral, los tumores van a tener mejor pronóstico, porque van a ser controlados por lo que se llama la apoptosis. De la misma manera, es muy importante hacer el estudio de lo que son las fases del desarrollo celular, o sea, eso de la división celular, qué tiempos debe tener cada una de las divisiones celulares. Si una persona tiene una división celular muy acelerada, va a tener un gran crecimiento de estas células. Del mismo modo, es muy importante ver lo que viene a ser el metabolismo del glucógeno. Las células que se desarrollan con mayor rapidez van a tener mayor cantidad de consumo de glucógeno, y esto también nos va a servir para poder hacer diagnósticos. Entonces, cuando por ejemplo nosotros queremos ver a nivel del cuello uterino, si hay células, si hay áreas del cuello uterino que van a ser hipocaptadoras, nos estarán indicando que esas células hipocaptadoras van a ser células que tienen mayor consumo de glucógeno. Entonces, estas áreas van a ser hipocrómicas. Cuando se usa, por ejemplo, el test de Schiller, que tiene Lugol, esas áreas no se van a pintar porque no van a tener glucógeno. Entonces van a haber áreas blanquecinas y las biopsias se deben tomar de esta zona. A eso es lo que se llama la biopsia dirigida, sea con el test de Schiller o sea con ácido acético, o sea con el vinagre, ¿no? Con eso se hace y ahí pueden salir muy buenos diagnósticos. Y casualmente en estas áreas hipocrómicas es en donde se encuentra el inicio del cáncer. Nosotros también tenemos que saber que hay lugares exactos en donde va a iniciarse el cáncer. Por ejemplo, a nivel del cuello uterino, el lugar en donde se origina el cáncer es en el porquio, en la zona escamo-columnar, es en el pasaje del epitelio poliestratificado plano, no queratinizado al epitelio cilíndrico. Acá que nos han puesto las leucemias y los linfomas, cuando nosotros hablamos de las leucemias, básicamente es de la parte líquida del cuerpo humano, y cuando nosotros hablamos de lo que vienen a ser los linfomas, es de la parte ganglionar, y como parte también del sistema linfonatopoyético, vamos a tener que la médula ósea es muy importante. Cuando nosotros vemos neoplasias, por ejemplo, del tipo de los linfomas, los tipos de leucemias, hay que ver si el linfoma ha infiltrado o no ha infiltrado la médula ósea. Si ha infiltrado la médula ósea, el pronóstico empeora. Cuando nosotros vemos los linfomas, hemos dicho que tenemos tres tipos de linfomas, ¿no es cierto? El linfoma de Hodgkin, el linfoma no Hodgkin, el linfoma de Bank, y también vamos a ver que en este tipo es muy importante averiguar lo que viene a ser el linaje del linfoma.
¿Qué viene a ser el linaje del linfoma? El linaje del linfoma es identificar si las células que están produciendo ese linfoma son de células T o de células B. El tratamiento es completamente diferente y antiguamente, cuando no había los estudios de inmunistoquímica, o sea, no podía determinar si era un linfocito tipo B o un linfocito tipo T, muchas veces se confundían, porque todo era por la forma del linfocito. Y a veces se equivocaban, entonces podíamos uno diagnosticar, este es un linfoma no Hodgkin tipo T, y se le daba tratamiento para tipo T y el paciente se moría. No era T, era B. Entonces, actualmente también que eso se ha mejorado mucho, porque el linaje es ya por reactivos. Entonces no hay ningún problema, porque nosotros vamos a saber con toda exactitud si es un linfoma de un linaje de tipo B o de un linfoma de linaje de tipo T, o si es un linfoma de Malta. Ustedes saben que los linfomas de Malta están asociados muy frecuentemente con lo que viene a ser el Helicobacter pylori. Entonces, en muchos cánceres gástricos que son del tipo de linfoma, y es el linfoma de Malta, el tratamiento es dándole contra lo que viene a ser el Helicobacter pylori. La siguiente. Cuando hablamos del cáncer, vamos a ver que hay muchos factores de riesgo. Uno es la herencia. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el cáncer de mama tiene mucho que ver con lo que viene a ser la herencia. Hasta la segunda, tercera generación. Y esto, cuando hablo de cáncer de mama, por favor, no solamente es para la mujer, también es para el hombre. Y en el hombre también hay cáncer de mama. Y también la causa hay que ver con la herencia. Por eso es que nosotros interpretamos mal cuando decimos, ¿no? Tú eres mujer, tú sí te tienes que controlar desde los 40 años para que no tengas cáncer como tuvo tu mamá. Pero el joven que también tuvo su mamá con cáncer, nadie lo controla y de repente hace un cáncer de mama. Lógicamente que el cáncer de mama en el hombre es bastante raro, pero los cánceres que se han presentado de mama han tenido como parte genética a la madre. También vamos a ver la parte de infecciones, y cuando hablamos de infecciones tenemos que ver las infecciones virales y las infecciones bacterianas. Tenemos las radiaciones, tenemos los productos químicos y las alteraciones del sistema inmunológico. Cuando hay una alteración del sistema inmunológico, por ejemplo en el HIV, y hemos visto que el cáncer más frecuente puede ser el sarcoma de Kaposi, pueden ser las leucemias y pueden ser los linfomas, y cualquier cáncer que aparezca en un paciente que tiene HIV positivo puede ser como problema de la parte inmunológica. Creo que vimos así. De eso ya hemos hablado, de la cirrosis. ¿Cuáles son los cánceres que antiguamente, cuando se hablaba de, por ejemplo, el cáncer de pulmón, había una diferencia, ¿no?, entre el cáncer de pulmón en el hombre y el cáncer de pulmón en la mujer. Pero más o menos desde los años 75, así, cuando la mujer ya comenzó con esos movimientos de derechos de la mujer, entre cosas, la mujer fumaba mucho más quizás que el hombre. Y hasta ahora también mujeres que fuman mucho más. Entonces el cáncer de pulmón se hizo genérico, tanto en el hombre como en la mujer. El colo rectal es en el segundo, mama útero, lógicamente que es en la mujer, ¿no? Y vamos a ver que en el hombre tenemos próstata y estómago. Hablando de nuestro medio, hablando de Perú, esto es lo primero en mujeres, y esto es lo primero en hombres. De ahí sigue el cáncer de
de pulmón y el cáncer de colon. No se sabe cuál es la razón que, por ejemplo, una oriental, una japonesa, por ejemplo, que se queda en Japón, es muy difícil que haga cáncer de mama. Se comenzó a estudiar y se pensó primeramente porque la raza oriental tiene mamas pequeñas, mamas chiquitas, ¿no es cierto? Pero a esa japonesa que la llevaban, por ejemplo, a Estados Unidos, la mama no le crecía, pero en Estados Unidos esa japonesa podía hacer cáncer de mama. No se supo cuál era la razón de este estudio. Se pensaba que podía ser por cuestiones ambientales o por costumbres de alimentación. Por ejemplo, en Japón lo que se tiene mucho es el cáncer gástrico. Casualmente una de las causas principales, porque en Japón consumen mucho el pescado ahumado. Nosotros tenemos aquí en nuestros vecinos del sur, en Chile, un lugar que se llama Jaraquemada, en donde hay un instituto de investigación y de tratamiento de cáncer gástrico, en donde la incidencia es muy alta de cáncer. Y también, casualmente en esa zona, la costumbre es muy frecuente del pescado ahumado. Entonces, miren la relación que hay entre cáncer y también costumbres de tipo alimenticio. ¿Ya nos siguen? ¿Algo más de esto? Sí. Faltan como 90 diapositivas. Ya no vamos vamos a ver todo esto. Aquí se llama diferenciación celular. Ustedes han escuchado hablar que, por ejemplo, hay un adenocarcinoma bien diferenciado, hay un adenocarcinoma moderadamente diferenciado y hay un carcinoma indiferenciado. La diferenciación está en el parecido o en la relación con las células normales. Entonces, cuando hablamos nosotros de un carcinoma bien diferenciado, va a ser que se parece mucho al epitelio normal y que si uno no tiene una buena experiencia, puede confundir y puede decir esto es normal. Moderadamente diferenciado es cuando se parece en algo al epitelio que le dio origen o al estroma que le dio origen. Se parece en algo, pero se puede hacer la diferenciación. En cambio, cuando se tiene la indiferenciación, nosotros no vamos a poder saber qué órgano es. Entonces, por eso, para que el patólogo vea una muestra, tiene que saber de dónde es la muestra, ¿no? Porque si yo no sé, por ejemplo, qué es estómago, yo puedo decir este es un cáncer de colon. Entonces, porque en el estómago también puedo encontrar las metaplasias intestinales. Y cuando hablo de una metaplasia intestinal, puede ser una metaplasia intestinal completa o puede ser una metaplasia intestinal incompleta. Completas son las que van a tener las vellosidades y van a tener las células caliciformes. O sea que esa es la metaplasia del intestino delgado. Si yo hablo de una metaplasia intestinal incompleta, estoy hablando del intestino grueso, en donde voy a tener células caliciformes, pero no voy a tener las vellosidades. Estas pueden ser origen de cáncer gástrico. Cuando yo hablo de un tumor anaplásico, es un tumor que va a tener muchas alteraciones en la forma de la misma configuración de las células. O sea, va a estar totalmente alterado, va a ser una anaplasia, un desorden completo.
La velocidad de crecimiento, esto es muy importante, ya le dije, en cuanto a lo que se refiere, por el freno de la apoptosis. La apoptosis es la que detiene el crecimiento muy veloz de las células. Vamos a ver si tiene una infiltración local o si tiene una metástasis. Si tiene metástasis, ya el pronóstico empeora. El siguiente es para este. Cuando hablamos del pleomorfismo nuclear, vamos a ver que los núcleos van a estar de diferentes tamaños. Cuando se habla del hipercromatismo, vamos a ver que el núcleo va a captar mayor coloración. Cuando se habla del cociente núcleo y citoplasma, en las neoplasias o en las displasias, el núcleo se agranda y el citoplasma disminuye. Entonces, si uno ve una célula, por ejemplo, que tiene un núcleo muy grande, la membrana nuclear tiene ondas y tiene unas entradas y salientes, entonces yo voy a pensar que esto es una displasia. Cuando hablo de las mitosis, nosotros sabemos que todas las células tienen mitosis, pero lo que hay que buscar son las mitosis atípicas, las mitosis que están en relación al cáncer. No por lo que yo vea una mitosis voy a indicar que es cáncer, ¿no? Sino tienen que ser células atípicas. Luego vamos a ver la presencia de células gigantes. Cuando se tiene un tumor con células gigantes, hay que descartar que no sea un tumor benigno que tiene células gigantes, por ejemplo, que puede ser un granuloma a células gigantes, o puede ser un mismo tumor de células gigantes benigno, o de caso contrario pensar en un osteosarcoma que tiene células gigantes pero de tipo maligno. A ver si ¿qué más hay? Cuando nosotros vemos que el crecimiento del cáncer, vamos a ver que el crecimiento del cáncer va a tener una autonomía, va a tener una clonalidad, va a tener una anaplasia y una metástasis. Hemos visto que los únicos tumores que dan metástasis van a ser las neoplasias malignas. Hay una neoplasia maligna que no da metástasis, que es el carcinoma vasocelular. Yo creo que ahí nos quedamos unos. Ya le dejo porque esa es la diferencia del adenoma y de los. Ya para que ¿alguna pregunta, por favor, algún inquietud que tuvieran? En clonalidad dice que todas las células cancerígenas parten de una sola tienen célula. clon, Una un célula, solo clon, claro. O sea, todas presentan el mismo. Exactamente, todos tienen el mismo origen. Ya, por ejemplo, a excepción de los tumores mixtos, que tienen dos clonalidades. De ahí todos tienen una sola clonalidad. Dependiendo porque acuérdate que los tumores mixtos se van a originar de las 3 capas embrionarias. Tienen la misma cara genética. Claro, exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, con mi grupo bajamos a hacer el seminario. Por favor. Acá nomás. ¿Ah? ¿Acá no? Claro, Y al final el examen es el día 24. Agosto. ¿cuándo? En agosto. ¿En agosto? El lunes. Él no les tomo, ya les saco por medio de los dos. No, lunes. El lunes es el examen a las 4 de la tarde, por favor lleguen exacto para que no tengan problemas. Y estamos empezando patología especial el día 15. 15 o 13. ¿Ah? Lunes. El lunes 14. Lunes 14 de agosto, por favor, a las 4 de la tarde, y para poder acabar antes de fiestas navideñas, porque no es un problema. Ya, ¿listo? Empezamos. Fiestas navideñas. ¿Dos? ¿Pero por medio? ¿Universidad o es opción?